Hola, ¿qué tal alumnos y alumnas, papás y mamás? Es un placer poder saludarles. Yo soy el profe Felipe y el día de hoy yo les daré la clase. Vas a decir maestro porque hoy no hay personajes, porque el día de hoy te quiero contar una historia que es de mi familia y te la quiero contar a ti. Vas a decir, ¿por qué maestro? Porque parte de la historia de mi familia es parte de la historia de México. Recuerda que ya platicamos un poco sobre la expropiación petrolera, ya platicamos un poquito sobre Lázaro Cárdenas, pero el día de hoy yo te voy a contar una historia que le pasó o que fue protagonista el presidente Tata Lázaro Cárdenas del Río, pero que influye en mi familia, porque gracias a él yo estoy aquí. Es decir, maestro, ¿por qué? ¿Alguna vez has escuchado la historia de los niños de Morelia? ¿No? Aquí te va un poquito de su historia. Vela. Nuestra historia comienza en España cuando un dictador llamado Francisco Franco hizo unas elecciones y, creyendo que las iba a ganar, se puso en el poder. Pero los españoles votaron por el otro régimen, formando dos bandos que al final hicieron algo que se llama guerra civil, que es cuando en un país dos bandos luchan por el poder. Y aquí comienza nuestra historia. Las personas que veremos en el siguiente video fueron niños en sus tiempos que vinieron junto con mi abuelo en el barco desde España. La guerra se produce en España porque hay una sublevación de militares traidores, ¿no? Habían jurado fidelidad a la República, al gobierno legal, se sublevan y con la ayuda de alemanes, italianos y moros se dedican a aniquilar, a exterminar a todas las personas que habían votado por la República, los que habían luchado en su defensa. La derecha contra la izquierda, ¿no? El clero y ya sabe, los generalotes y que no estaban conformes con que el pueblo hubiera ganado las elecciones. Ese fue el motivo. Venían los nazis por un lado, por atrás, por arriba los aviones y por el mar los barcos, y bombardeando y tirando y matando gente. Y vámonos al refugio. Y ahí nos tenían adentro, era la 1 o 2 de la mañana cuando sonaban las sirenas a bombardear, pues. Y en el refugio, pues toda la gente ahí metidos. Cuando se terminaba el bombardeo, que dejaban de chillar la sirena, salíamos a la calle. No, un tiradero de cadáveres y casas derrumbadas y la fregada. No, un desastre, un desastre. No quiero ni acordarme. Y eso en Barcelona, ¿eh? Estaban entrenándose para la siguiente guerra mundial que iban a hacer, ¿no? Pero las víctimas pues eran inocentes porque era la primera vez, creo, en la historia que se hacían bombardeos a ciudad abierta a lo bestia, ¿no? Sin más ni más. En el frente tenía a mi tío Bernardino y a mi tío Claudio, lo que es la guerra civil, ¿verdad? Peleando uno contra otro. Mi tío Claudio estaba en el norte con la República y mi tío Bernardino estaba peleando del lado de Franco. Y los dos murieron, uno sirviendo a Franco y el otro sirviendo a la República. Mi padre se enteró de que había esta posibilidad de venir a México una temporada mientras acababa la guerra para evitar esos bombardeos y estas cosas, que había una posibilidad de ir a México, estarse, pues no sé, el tiempo que tardara la guerra, que pensaba que sería 1 año máximo, ¿no? Y que entonces ya podríamos regresar y estar ya con la familia. Pero nosotros nos hicieron creer que veníamos de paseo. Nos iban a separar de Barcelona unos días, pero no a otro país. No, que nos mandaban de vacaciones nada más. A nosotros nos dijeron, se van a México o se van a... No, nosotros no, bueno, al menos yo no me di cuenta, solamente que mi compadre se dio cuenta, pero a nosotros nunca, yo creo que nunca nos dijeron, se van hasta México. Y que ni a saber dónde quedaba México. Se van a ir, nos vamos a dejar de ver unos días de lo que pasa, la guerra y esto, lo otro. Luego nos volvemos a juntar. Pues este es el día que todavía no nos juntamos. Y hace 67 años.
Yo como venía con mis 2 hermanas mayores y mi hermano, que nos vamos a México. Yo no sabía ni dónde estaba México, creo. Que nos vamos a México. Y yo decía, vamos de vacaciones, era junio, vamos de veraneo allá. Pero sin imaginarme más, sino que cuando llegamos, pues yo pensaba que íbamos a regresarnos pronto, que íbamos a estar unos días aquí en Morelia. Mucho se habló de que éramos niños huérfanos de la guerra y la verdad es que la mayor parte éramos enviados por nuestros propios padres. Nada más venía un huérfano, Rey. Fernando Rey. Que Cárdenas se lo llevó a vivir con él, creció con Cuauhtémoc. Fernando Rey. Yo quiero suponer que las edades debieron de oscilar entre 5 y 12 años como límites, pero llegaron niños más pequeños de 5 años, niños que según el testimonio de otras personas no hablaban, que no caminaban todavía, que venían en brazos de las enfermeras, de las niñeras. Entonces, quiero suponer que en el límite inferior se falseó la edad para que acompañaran a sus hermanos mayores, ¿verdad? Porque estarían cuidados por sus hermanos mayores. Y en el límite superior, pues el profesor Reyes Pieras habla de chicos que ya se rasuraban. La mayoría veníamos de Barcelona. Durante la Guerra Civil, que fue de 1936 a 1939, muchas ciudades fueron bombardeadas. Muchos niños fueron enviados a países como México o la Unión Soviética para que evitaran la crueldad de la contienda. A México llegaron 456 niños que fueron alojados en un internado de la ciudad de Morelia para recibir educación y formación étnica. Muchos de los niños de Morelia, nombre con el que fueron conocidos, jamás volvieron a ver a sus padres. Esa fue también la historia de mi abuelo, él jamás regresó para ver a sus padres. El gobierno de Lázaro Cárdenas extendería la solidaridad con la República Española al recibir a miles de refugiados una vez perdida la guerra en 1939. Ya que vimos cuáles son los niños de Morelia, yo te voy a contar la historia de mi familia. Mi abuelo, sí, se llamaba Antonio, así como Don Pedrito. Ya saben que nuestro personaje Don Pedrito se llama Pedro Antonio. Pues bien, ese nombre de Antonio lo tomo por el papá de mi mamá, que se llamaba Antonio, y él era de España, precisamente de la ciudad de Barcelona, España. Vas a decir, maestro, ¿y esto qué tiene que ver con la clase? Mucho, porque yo te voy a contar una historia que realmente pasó y que te la quiero contar a ti. Mi abuelo era un niño, estando en Barcelona, en su tierra natal, allá en España, presenció el inicio de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue un conflicto muy importante que sucedió en aquel país. Algunos bandos estaban peleando dentro del país y muchos lugares estaban siendo destruidos. El barrio donde vivía mi abuelo también fue destruido. Tuvieron que separar a mis bisabuelos, a los papás de mi abuelo, los tuvieron que separar de los niños. La casa, que era de mi abuelo, fue destruida por un bombardeo. A mi abuelo y a su hermana, que se llamaba Luz, se los llevaron a un orfanato, mientras que a mi bisabuelo y a mi bisabuela se los llevaron a un lugar para que fueran custodiados, para que el ejército enemigo no matara a todas las familias, porque donde encontraban a refugiados o a los niños que no venían con sus padres, les disparaban. Ese régimen era muy malo. Entonces, para evitar que sucediera esto, separaron tanto a los niños
como a los papás. Mis bisabuelos se fueron y fueron resguardados en algún lugar que nunca supimos exactamente dónde era, pero fueron resguardados. Ellos siempre con la zozobra de qué le pasó a mis hijos Antonio y Luz. Antonio y Luz estaban en un orfanato que también fue atacado por el régimen. Lázaro Cárdenas, aquí en México, viendo todo lo que estaba sucediendo allí en España, y en pos, o sea, en avance de algo que ya se veía venir, que era una guerra mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial, Lázaro Cárdenas ideó un plan y dijo, y aquí soy. Y realizó un escrito donde le dijo a España, mándame en barco a los niños que tienes en los orfanatos para que no sean lastimados o no vaya a haber muchas bajas. España aceptó el trato con gusto. ¿Por qué? Porque así tenía menos riesgo algunos integrantes de aquel país, de los niños españoles y las niñas españolas. Ellos se vinieron en un barco. Mi abuelo, junto con su hermana, venían en un barco. Fueron varios barcos, no crean que nada más fue uno, fueron varios. El esposo de mi tía, la hermana de mi papá, que ustedes ya conocieron a mi papá, ¿sí? También ese señor, ¿sí? Que se llamaba Alfonso, y su hermano Daniel, también venían en otro barco aparte. Fíjense cómo se van juntando o cómo se van uniendo historias de la misma índole, ¿verdad? Del mismo momento histórico. Al llegar a México, llegaron al puerto de Veracruz. De ahí se los llevaron hacia Morelia, a un orfanato que había en la ciudad de Morelia, y ahí estuvieron un poco más de un año. Mientras tenían instrucción, tenían escuela, tenían estudios, mientras que encontraban familias que quisieran adoptarlos aquí en México. Y así era como se vivía un día en el orfanato con los niños de Morelia. Ve el siguiente reportaje, está muy interesante. Un hermoso valle, a 1950 metros sobre el nivel del mar, donde se disfruta de un clima templado y delicioso, esplende la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, que a tiempo llevó el no dolir en recuerdo de la vieja población castellana. Ha sido esta ciudad de calles rectas y edificios que son fiel expresión del arte que encerró la arquitectura colonial, el lugar escogido por el gobierno de México para dar albergue a los niños españoles a quienes la guerra ha dejado sin hogar. Vamos a visitarlos y a observar cómo viven. Al efecto, trasponemos el umbral del recinto en que se alojan. Las 7 de la mañana y durmiendo todavía, soñando aún con el horror de la tragedia. Vamos, vamos, es hora de despertar. La espléndida mañana invita al trabajo. ¿Qué causa pena abandonar la cama? Seguramente, pero un leve esfuerzo, un desperezo y a sonreír al sol que se asoma. La chiquitina no opina lo mismo, pero no tiene remedio. Hay que levantarse. Bien, muy bien. ¿Y los varoncitos se habrán levantado ya? También, claro. Arriba, arriba todos. Vamos al agua para ir después al comedor frescos y limpios. Y las niñas no se quedan atrás. ¿Con qué apresuramiento requieren sus toallas? ¿Por qué ese lloro, chiquitina? Mira a tus compañeras. Qué sabrosa está el agua, ¿verdad? Esto es todavía mejor. Bravo,
tú serás fuerte y ágil. Después de todo, no está muy frío, ¿sí? Y en la cocina no se pierde el tiempo. Todo se alista para satisfacer el apetito de los chiquillos que pedirán con apremio. Ahora al comedor. Eso es, así, ordenaditos. ¿Ustedes gustan? ¿Qué haces? Ah, ya comprendo. ¡Fuego! Diste en el blanco. Pero te han visto, con los ojos reprochan tu proceder. Te arrepientes, ¿verdad? Y mientras llega la hora de clases, a jugar un rato. Bien, muy bien. Se ve que aprovechan las enseñanzas del maestro. Ahora otro salón. Clase de geometría. Esa misma. Una tangente. ¿Han visto? ¿Qué te pasa? Una muela. Ve con el doctor, acompáñala. Para que esto no suceda, es conveniente asearse los dientes después de haber tomado los alimentos. Sin temor, que no dolerá mucho. Quietecita, quietecita. Ya verás que pronto termina la curación. Ah, pero aquí tenemos otro enfermito. Lo que cuesta subirse a los árboles. Esta experiencia no se olvidará, ¿verdad? Qué placer el de roturar la tierra y cubrir la semilla. Así, muy afanosos. Qué hermosa será nuestra parcela escolar cuando las plantas crezcan y cuando recojamos los frutos. ¡Qué alegría! ¿Verdad que sí, chiquitines? En esta foto encontramos a mi abuelo cuando recién llegó al puerto de Veracruz desde España en 1937. Después fueron enlistados y enviados a la ciudad de Morelia al internado. En las listas podemos encontrarlo junto con su hermana. Aquí tenemos parte de esa lista y encontramos a mi abuelo y a su hermana de 9 y 10 años respectivamente en las listas de los niños de Morelia. Vas a decir, maestro, ¿por qué dice Ridao y ustedes Ridán? Muy bien, porque cuando llegó aquí a México le cambiaron el apellido para que no lo regresaran a España mientras que estuviera la guerra. Por eso ahora soy Ridán y no Ridao, porque como él ya no regresó a España, jamás le cambiaron el apellido y se quedó como Ridán. Y después de un tiempo de estar viviendo en el internado en la ciudad de Morelia, mi abuelo y su hermana fueron adoptados por una familia
al igual que al esposo de mi tía y a su hermano. Al esposo y al hermano del esposo de mi tía, ¿sí? De la hermana de mi papá, que se llamaba Daniel y Alfonso, a ellos los mandaron a que fueran cuidados por una familia al estado de Yucatán. A mi abuelo y a su hermana los separaron. Mi tía Luz, la hermana de mi abuelo, llegó a Guadalajara, mientras que a mi abuelo lo mandaron a Puebla. Y le cambiaron el apellido, porque en sí, el apellido de mi abuelo no era Ridán. Ustedes saben que yo me apellido Ridán, pero no era Ridán, era como está apareciendo en pantalla. Pero aquí a los mexicanos les costó trabajo, pues sí, apuntar el nombre, y quisieron de todos modos cambiar algunos nombres para evitar que fueran repatriados, o sea, regresarlos a su patria y se quedaran a vivir en México. A ellos los volvieron ciudadanos mexicanos. Mi abuelo, cuando fue creciendo, allí en la ciudad de Puebla, él vivía con una familia, y ya después, cuando ya tuvo la mayoría de edad, se vino a vivir a Guadalajara, que fue cuando ya conoció a mi abuela, y ya se unieron, se casaron, y fue donde nació mi mamá. Mi mamá fue la primera hija de todo ese batallón de 7 hermanos que tuvo mi abuelo con mi abuela. Por parte de de mis tíos, Alfonso y Daniel, que los dos en algún momento se casaron con mi tía. Primero fue Daniel y después fue Alfonso, sí, porque mi tía era muy bonita y fue asediada por muchos muchachos. Y primero ella se casó con Daniel, y al morir Daniel, y como ya conocía a Alfonso y también era buen mozo, era buen partido, pues se casó con Alfonso. Fíjense cómo se unen las familias. Al final, cuando ya fue mayor de edad, mi abuelo tuvo oportunidad de regresarse a España, pero decidió quedarse aquí en México, bueno, porque ya tenía su familia. Y esta y muchas historias más sucedieron con los niños de Morelia y hicieron sus familias aquí en México, gracias al presidente Lázaro Cárdenas, que hizo el decreto para traerlos. Y recuerden que se llaman niños de Morelia porque cuando llegaron fueron enviados a la ciudad de Morelia al internado. Por eso se llamaban los niños de Morelia. Muchos niños de Morelia vinieron aquí a México desde España para cuidarse de la guerra. Ya saben que México pocas veces ha entrado en guerras, entonces era un lugar seguro para vivir. Al final mis bisabuelos allá en España, bueno, murieron ya de ancianos. Mi abuelo siempre tuvo ganas de ir, pero a veces por dinero o por ya su familia ya no pudo regresarse. Mi tía Luz también se casó aquí, y como dato curioso, su padrino de bodas fue el presidente Lázaro Cárdenas. Claro, ya cuando no fue presidente, cuando mi tía ya estaba un poco mayor de edad. Esa no te la sabías. Pues bueno, esta fue la historia de los niños de Morelia que yo te quise contar. Esta es una historia real y es una historia de mi familia que yo te quise compartir a ti. Espero que te haya gustado. Espero que hayas entendido por qué sucedió este movimiento de Lázaro Cárdenas llamado los niños de Morelia. Todavía existen niños de Morelia aquí en México. Claro, ya están muy ancianos porque acuérdate que se los trajeron a finales de la década de los 30, de 1930, a finales de esa década. Pero aún existen algunos de ellos. Si quieres conocer un poquito más sobre este tema, puedes buscarlo en internet, que hay muchas páginas en donde te los nombran. Y yo espero que encuentres el nombre de mi abuelo por ahí. Porque te repito, fue una historia verídica, o sea, verdadera. Es verdad. Por eso yo siempre estoy orgulloso de decir que mi abuelo era español. Y él vivió todo eso que te conté, los bombardeos, los orfanatos, el barco, todo eso lo vivió él. Vayamos a las actividades del día de hoy y gracias por escuchar mi historia. Vamos. La actividad del día de hoy es 1. Responde el siguiente cuestionario de 5 preguntas. ¿Quiénes eran los niños de Morelia? ¿Por qué vinieron los niños españoles a México en 1937? ¿Qué presidente mexicano rescató de la guerra a los niños de Morelia? ¿A dónde llegaron los niños y niñas españolas salvados de la guerra? Y escribe con tus palabras cómo se vivía en el internado de Morelia. La segunda actividad es que escribas la historia de mi abuela en un cuento que realizas. Echa la imaginación y como actividad 3, que esta te va a servir para artísticas,
haz un dibujo acerca del tema de los niños de Morelia. Bueno, ya que escuchamos esta historia, espero que les haya gustado mucho, hayan aprendido algo y ojalá que les interese este tema y que investiguen un poquito más de él en internet. Son una historia que le pasó a niños, así como tú o como tú, que se vieron involucrados en una guerra que no era de ellos, porque los niños no generan guerras. Pero tanto el gobierno español como el gobierno mexicano unieron fuerzas para salvar a los niños. Espero estén muy bien, cuídense mucho. El día de hoy no tengo música. ¿Por qué? Porque no ocupo música para estar feliz de contarles esta bonita historia que es de mi familia y que los quiero compartir para ustedes. Yo soy el profe Felipe, esperando se encuentren muy bien y hasta la próxima. Esta clase la dedico a mi abuelo Antonio Ridao y a todos esos niños que emprendieron una larga travesía desde España hasta México. Para ellos, un saludo. Esta historia fue un hecho real. Existen muchos documentos sobre los niños de Morelia en YouTube y en internet por si quieres saber un poco más sobre el tema. Gracias por escuchar la aventura que tuvo mi abuelo desde España a México y que quise compartir con ustedes. Hasta la próxima.